El siguiente tema es lo de los Fast Radio Burst. Bueno, comentaba en la introducción que podría ser un primer gran paso para realmente, por fin, resolver este misterio, ¿no? Es uno de los problemas de la astrofísica moderna. ¿Qué demonios son estos pulsos rápidos de radio que son tan fastidiosos porque generan un montón de titulares de estos de que nos mandan señales de radio del espacio? Y la gente se vuelve un poco loca con esto. No es eso, no es cosa de marcianitos verdes, pero sí que es verdad que es uno de los problemas de la astrofísica moderna. ¿Qué son estos pulsos que duran milisegundos, que vienen de fuera de la galaxia, que son la leche de energéticos, porque para poderlos ver a 4.000 millones de años luz es un porrón de energía lo que ha producido eso, y que no tenemos ni idea a día de hoy de lo que son, ¿no? Hay muchas ideas por ahí, pero seguimos sin saberlo. Y ahora, pues bueno, tenemos una pieza nueva del rompecabezas, parece ser, habrá que ver si se confirma, y no sé, ¿quién nos quiere comentar un poco de esto? Bueno, yo lo estuve leyendo un poquillo. Pues venga, tengo detrás la imagen del Chime, del super radiotelescopio que parecen... Son los canalones de... La Uralita antigua. Sí, Uralita, sí. Los canalones de tejado. Pero vacía, y al revés, claro. Pues pones varios así, ¿no? Como si fueran cañas puestas así una al lado de la otra, ¿no? Pero los radiotelescopios son graciosos. Yo me acordaré siempre de la noticia de esta bomba de cuando midieron la línea espectral de la radionización. Ah, sí. Y el telescopio era una mesa. Sí. Era una mesa como cubierta de papel en platina o algo así. O sea, sí. Yo cuando lo vi me quedé alucinada. La famosa señal del amanecer cósmico. Amanecer cósmico. Sí. Y radiotelescopios con alambrada no será el primero. O sea, que es una alambrada, básicamente. Un chicken wire. El famoso de la señal WOW, que era el Big Ear de Ohio State, era una cosa así enorme, en una malla de 100 metros de largo por 30 de alto, que era una alambrada, básicamente. Sí. Bueno, pues nada, no, que habíamos dicho, bueno, ya lo hemos citado muchos coffee break, ¿no? De estas FRBs, las fulguraciones o explosiones rápidas estas de radio, llamadas fulguraciones de Lorimer, porque la primera fue en 2007, la que se detectó, la primera. Se han detectado decenas continuamente. Ya estuvimos hablando en algún coffee break, en el 254, creo que era el primer FRB que se repetía. También estuvimos hablando del primero que era periódico, se repetía de forma periódica, pero las fulguraciones eran cada 16 días, pero los 16 días eran unas fulguraciones caóticas, que no tenían ningún sentido, vamos, no encontramos cuál era el patrón realmente, ¿no? Se han detectado muchísimas, pero todas en otras galaxias, y hay muchísimos modelos, a cada cual más esotérico, luego si quieren citamos algunos, por supuesto, señales de los marcianitos de radio, pero que... Bueno, está la de Loeb, no olvidemos, Lingham y Loeb proponían que podía ser leakage, ¿no? O sea, radiación... pérdida, ¿no? Radiación perdida de velas interestelares. Efectivamente. Bueno, hay muchos modelos. Y hay una nota al Astronomers Telegram, todavía no es un artículo, de una señal del Chime, el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, el experimento canadiense del mapeo de la intensidad del hidrógeno, un telescopio de radio que está en Canadá, y que sin estar apuntando a esa zona detectó de pasada una fulguración muy, muy grande, ¿no? También lo han confirmado en otras notas, porque se saca una nota en cuanto se observa algo para que los demás también verifiquen sus datos de qué es lo que se estaba viendo en ese momento en esa dirección. Y también lo vio el STER 2, uno que está en California, Utah, en radio. Y también se ha visto en rayos X y parece ser, y en rayos gamma. Entonces parece ser que el Chime que lo estuvo viendo por primera vez no lo pilló de frente, pero es suficientemente intenso para haberlo detectado. El STER 2 lo vio de frente exactamente y hicieron una extrapolación a cuál era la fuerza que tenía esta fulguración de radio. Y era una fulguración débil, una fulguración pequeñita, nada comparable con las que se suelen ver en otras galaxias, pero que de todas formas, si esto estuviese en otra galaxia, lo podríamos llegar a detectar, ¿no? En cualquier caso, lo interesante, no hay ningún artículo todavía desarrollado, pues esto es el 28 de abril, creo que es, una cosa así. Se asocia, por fin,
con una cosa que se llama un SRGR, un repetidor en rayos gamma, y que está asociado con un magnetar conocido. El magnetar es de estos púlsares extraños con grandes campos magnéticos muy intensos, que es uno de los modelos preferidos para explicar estas fulguraciones rápidas de radio, en los cuales pues estos objetos, estas estrellas de neutrones que tienen un campo magnético muy, muy intenso, pierden un poco el equilibrio, ¿no?, entre la fuerza gravitacional y el campo magnético, y pueden generar en la superficie de la estrella de neutrones unos, ¿cómo se dice?, terremotos estelares, o stellar quakes o star quakes. O sea, los magnetares se conocen desde los finales de los 70. Ah, vale. Es el primer magnetar. Uh-huh. Y se detectó por accidente realmente, porque era había un par de misiones rusas que estaban, no recuerdo muy bien a dónde iban, estaban lejos de la Tierra, y detectaron la emisión, si mal no recuerdo, de rayos gamma. Y después, un poco después, se detectó en la Tierra, entonces triangulando entre todos, localizaron la fuente y tal, y ese es como la primera evidencia de los magnetares. El hecho de que se produce por sismología de la capa externa de la estrella de neutrones, no sé muy bien desde cuándo se sabe, la verdad. A mí no me sorprendería que fuese desde los 90, aunque no creo que... O sea, yo creo que los modelados son muy posteriores, porque el entorno físico es complicado del estrella de neutrones, pero no, a mí no me sorprende que demasiado, ¿no? O sea, tú tienes una estrella como el Sol que tiene un campo magnético normal, y cuando lo aprietas a una estrella de neutrones parece que tiene un campo altísimo, pero porque realmente, digamos, aprietas toda la línea de campo en una pelota muy pequeñita, pero realmente no tiene un campo... O sea, no tiene un origen exótico, quiero decir. O sea, lo que pasa es que claro, el salto de una estrella de neutrones a un magnetar, hay muchos órdenes de magnitud que se supone que son de evolución post-estrella de neutrones, pero que creo que no está muy claro tampoco de dónde viene ese extra de campo magnético. Vale. Y un poco lo curioso, que no sé si lo hemos dicho, es que este magnetar está en nuestra propia galaxia. Claro, eso es la clave, ¿no? Que es la clave, que es la primera vez que se asocia con un objeto que efectivamente, que en rayos X y en rayos gamma, pero que está tan cerca. Es decir, siempre se han observado las FRBs, las fulguraciones rápidas de radio, en otras galaxias. Entonces esta es y hay muchos modelos, ¿no? Desde los cuásares a agujeros negros centrales de las galaxias, interacción de agujeros negros con estrellas de neutrones, de todo, hasta ¿cómo se llama? Teoría de cuerdas exótica con materia primogénea, agujeros de Kerr-Newman, superradiancia, unas cosas que no tenía ni idea que existían, pero hay decenas de modelos, ¿no?, para explicar los FRBs, ¿no? Y posiblemente sean muchas, sean varios motivos, varios orígenes. Sin embargo, el magnetar era el más cercano, el más... no estándar, pero el más plausible, ¿no? Y esta es una confirmación más, no es la confirmación definitiva, pero al asociarlo con un objeto que es un magnetar que emite en rayos gamma y en rayos X, pues cuadra bastante un poco el crimen, ¿no? O sea, parece que el candidato puede ser un magnetar en este caso, ¿no? El problema que le veo yo a esto realmente es que magnetares son relativamente frecuentes. Entonces, en la Vía Láctea creo que se conocen, tengo aquí la Wikipedia, hay como 10 conocidos en la Vía Láctea. Entonces, si en la Vía Láctea tienes 10, en el grupo local, digamos, tienes 10 por galaxia, con lo cual tienes miles de magnetares, ¿no? Con lo cual, si los FRBs vienen de magnetares, debería estar viendo FRBs continuamente. Tendría que estar petado, ¿no? De FRBs. Bueno, es que de hecho la estimación es que se producen varios al día en todo el cielo, pero claro, normalmente no están mirando. Por eso, claro, instrumentos como CHIME, que la idea es mirar básicamente a todo el cielo y no te importa mucho dónde vengan las cosas, está pensado, una de los objetivos científicos que tiene es este tipo de cosas, ¿no? Ver FRBs porque te vienen de cualquier sitio y ellos están mirando a todas partes a la vez, ¿no? Pero en principio hay muchos. Otra cosa es con qué frecuencia se producen, porque por ejemplo, está a 30.000 años luz, creo recordar, Carlos, algo así. Sí, correcto. Y hay otros 10 más, pero hasta ahora no habíamos observado
O sea, la idea ahora supongo que sería seguir observando esta fuente y otras y ver pues cada cuánto tiempo emite un pulso de estos, ¿no? Y a partir de ahí a ver si la estadística cuadra. De hecho, el pulso es débil, es decir, son varios órdenes de magnitud menor que el equivalente a un FRB en otra galaxia. Es decir, se supone... Espera, ¿estás diciendo que nuestro magnetar es peculiarmente débil comparado con la población? Es anormalmente débil. Es anormal, directamente. Posiblemente haya todo un rango, bueno, igual que con los terremotos, lo hay más débiles y más fuertes, ¿no? Sí. A lo mejor pasa lo mismo con esto y los más fuertes en otras galaxias son los que vemos con más probabilidad, ¿no? O sea, lo normal es que veas los gordos. Claro. O sea, los FRB que se han considerado que son extragalácticos, pues ya hubo alguna señal que, casi con toda seguridad, era extragaláctica, seguramente serán señales especialmente intensas sobre un fondo de señales que no podemos detectar porque son muy débiles, ¿no? Claro, pero bueno, parece que Cain va a ser para lo que se diseñó, ¿no? Se construyó y se diseñó pensando en desvelar qué eran los FRB y está observando tantos FRB que probablemente acabará desvelándolo. Marian, no sé si estabas diciendo algo. No, que si asumes que estás viendo lo más intenso que te viene de fuera, de alguna forma tendrías que ver todo, el rango de todo, ¿no? O también más débiles viniendo de la propia galaxia, ¿no? En cambio, no se han descubierto ninguno, salvo este, ¿no? Yo creo que el problema es que la probabilidad, si son magnetares, la probabilidad de ver un magnetar en otra galaxia es 100%, porque ves toda la galaxia. Sin embargo, en la Vía Láctea te tiene que cuadrar que el magnetar te pase por delante de ti cuando se da el... Sí. Por ejemplo, este chime que va escaneando el cielo según la Tierra va girando, básicamente. Si te cuadra el magnetar cuando... No sé si chime está en Canadá, te cuadra el magnetar cuando está del lado de Australia, pues no lo vas a ver. De hecho, este lo vio de casualidad porque le pilló en un lado. Pero a ver que yo entiendo una cosa. Los quakes estos, ¿qué son realmente? O sea, ¿qué decir? ¿Son cosas focalizadas o simplemente...? Según parece, es como que se agrieta la corteza súper dura, se agrieta y se abre una pequeña grieta de a lo mejor unos pocos milímetros de grosor y por ahí sale todo. Sale líneas de campo, pero claro, ¿está focalizado o no? No lo sé. Yo creo que no es focalizado, yo creo que es isótropo. Claro, es isótropo, pero en la mitad de la estrella, ¿no? Mitad de la estrella. Claro, Bueno, de la mitad de la estrella hacia arriba, sí. Claro. Entonces, no debería ser tan infrecuente. Pero es que no sabemos cada cuánto tiempo ocurre un starquake de estos en un magnetar. No, claro. Que es a lo que me refiero, ¿no? Si sabemos que este bicho los produce, pues a lo mejor se podría intentar observarlo más y ver si se pueden detectar repeticiones y a partir de ahí hacer estadística de cada cuánto tiempo emite un pulso. Y luego habría que intentar extrapolar si estos son los débiles, pues cuán a menudo ocurren los fuertes y a partir de ahí intentar hacernos una idea de con cuánta probabilidad ocurren en el universo que podamos ver aquí en la Tierra, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta otra cosa. Una cosa son la población de magnetars que hay ahora y otra cosa es cuando vemos los extragalácticos estamos viendo atrás en el tiempo. Si miramos atrás en el tiempo, también dependerá si las galaxias son más jóvenes o más viejas, pero estadísticamente en un universo más joven habrá menos magnetars, porque son estrellas evolucionadas. O sea, eso habrá que tenerlo también en cuenta en el modelo, ¿no? Carlos no lo tiene claro. Pero es la parte alta de la función de masas, con lo cual esas se mueren mucho más rápido, con lo cual a lo mejor eso modera un poco como es una población que se consume rápido, digamos, ya tienes magnetares antes. Aunque no sé, probablemente sí, efectivamente hay un efecto. Pero yo supongo que, no sé a qué distancias cosmológicas detectar estos FRBs. A lo mejor una cosa relativamente del universo local. Bueno, miles de millones de años luz. Pero claro, no sé cuánto es el más distante, pero a 4.000, 6.000 millones de años luz creo que se han detectado. Pero claro, eso en Redshift, a lo mejor no estás en un sitio en el que las galaxias son significativamente diferentes a la Vía Láctea. Ya. Sí, pero si son galaxias como la Vía Láctea, quiere decir que si la Vía Láctea tiene 10.000 millones de años, pues la estarías viendo cuando tenía 5.000 millones de años. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que ya con 5.000 millones de años ya has tenido tiempo de formar muchos magnetars. Solamente un pequeño comentario sobre Conta. Conta, la película es de 1997. La novela de Carl Sagan es de 1985. Lo he buscado, pues yo tengo la copia en la máquina.
la novela de Carl Sagan no se menciona ni Starquakes, ni Stellar Quakes, ni nada parecido a Quake, salvo Earthquakes, o sea, terremotos normales y corrientes. O sea, en la novela de Sagan del 85 ni se mencionan magnetars ni nada por el estilo. Eso pueden ser añadidos al guión de la película. El guión de la película no lo tengo aquí.